Hola amigos, buenos días. Todos cuando venimos al Señor Jesús pensamos en que nos va a ir bien, pensamos en nuestra abundancia, en nuestra comodidad, en la bendición de Dios sobre nosotros. Pero hay un evento, hay un testimonio en la Biblia de alguien que no le fue bien precisamente por ser obediente a Dios. Vamos a leer en el Evangelio de Mateo capítulo 14 versículos del 1 al 12 la experiencia de Juan el Bautista. Dice así: en aquel tiempo Herodes, el tetrarca, se enteró de lo que decían de Jesús y comenzó y comentó a sus sirvientes: ese es Juan el Bautista, ha resucitado, por eso tiene poder para realizar milagros. En efecto, Herodes había arrestado a Juan, lo había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, esposa de su hermano Felipe. Es Juan que había estado diciéndole Es que Juan había estado diciéndole: no te es lícito tenerla por mujer. Herodes quería matarlo, pero tenía miedo a la gente porque consideraban a Juan como un profeta. En el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó delante de todos, y tanto agradó esto a Herodes que prometió bajo juramento darle cualquier cosa que pidiera. Instigada por su madre, le pidió: dame en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, sin embargo, a causa de sus juramentos, y en atención a los invitados ordenó que le dieran lo que pedía, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Llevaron la cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha, quien se la entregó a su madre. Luego llegaron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo y le dieron sepultura. Después fueron y avisaron a Jesús. Aunque hay que reconocer que esto es un evento aislado, es un evento inusitado en la vida de Juan el Bautista. Eh, ¿Qué estaba pasando aquí? Bueno, se dice en los comentaristas bíblicos que de alguna manera Juan el Bautista tenía una cercanía con Herodes. Y dada esa cercanía que tenía con Herodes, pues Juan el Bautista se atrevió a pronunciar que lo que Herodes estaba haciendo al tomar a la esposa de su hermano pues le era prohibido, era un adulterio. Y él como un gran gobernante del Imperio Romano, en donde todo el mundo se le cuadraba y nadie le podía prohibir lo que él quería hacer, pues simplemente él tomó a la mujer, tomó a su cuñada. Y Juan el Bautista fue el valiente que le dijo: eso no lo debes hacer porque eso es adulterio. Y dice el pasaje que entonces Herodes, aunque tenía temor de él porque la gente lo apreciaba y lo declaraban profeta, simplemente lo tomó y lo metió en la cárcel para callar sus labios. Pero hubo un evento más, que en su cumpleaños, precisamente la hija de la mujer con la que andaba le bailó de tal manera que le engolosinó la vista y le dijo: bueno, pídeme lo que quieras. Y esta chica, instruida por su madre, le pide la cabeza de Juan el Bautista, y en el acto seguido el rey Herodes manda que le corte la cabeza y se la trae en una bandeja. Fue el final del profeta Juan el Bautista. Juan el Bautista fue, dijo Jesús, el más grande, aunque era el más humilde entre todos los profetas, porque a Juan el Bautista le tocó preparar el camino para el inicio del ministerio del Señor Jesucristo. Es él el que salía a predicar a los campos y le decía que se arrepintieran y que se convirtieran, porque ya venía aquel que era más fuerte que él y ante quienes tenían que ellos que doblegarse por su autoridad. Y él hablaba del Señor Jesús, y era el trabajo del profeta era hablar de parte de Dios. Y en ese hablar de parte de Dios, él vio mal lo que hizo Herodes y lo dijo. Pero esto tuvo un gran precio para él, le costó la vida. Por eso yo empezaba el devocional diciendo: es que todos nosotros llegamos a Jesús, pero llegamos no pensando en que nos va a costar la muerte, o nos va a costar la vida, o vamos a encontrar la muerte. Llegamos a Jesús pensando en que pues nos va a ir bien, vamos a salir del problema que tenemos, vamos a ser sanados de la enfermedad que tenemos. Pensamos en nuestro bien, no pensamos en nuestro mal. Pero a Juan el Bautista, en lugar de irle bien, le fue mal. ¿Qué está sucediendo aquí? Bueno, una de las cosas que quiero agregar es que se dice también por la historia
que todos los discípulos del Señor Jesucristo, aunque no se narran, salvo se habla de Esteban, por ejemplo, capítulo 7, pero los apóstoles del Señor Jesucristo, está registrado en la historia que todos tuvieron una muerte muy trágica. Fueron lapidados, fueron colgados, fueron perseguidos, murieron a filo de espada por causa del Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Solamente el máximo ejemplo de esto, el mismo Señor Jesucristo, que Él vino y de entrada por declarar la verdad de parte de su Padre, Él no es otra cosa. No se metió con nadie, no se metió con el poder romano, simplemente vino a su pueblo a declararles arrepiéntanse, porque el reino de Dios está aquí. Y eso le chillaba en los oídos a los fariseos, a los maestros de la ley, a los líderes judíos, y fueron inclusive ellos quienes llevaron a Jesús hasta la mano de los romanos para ser crucificado. El Señor Jesucristo es el máximo ejemplo de alguien que declara la verdad del Padre, pero que esto molesta a las personas y le puede costar la vida. El mismo Señor Jesucristo dijo en Juan 3, dice, yo soy la luz y la luz vino al mundo, pero iluminó la maldad de aquellas personas. Y esas personas son llamadas para que vengan a la luz, para que dejen las obras de las tinieblas y vengan a la luz, dice pero Jesús, pero amaron tanto las tinieblas, amaron tanto su propia maldad, que odiaron la luz, aborrecieron la luz para quedarse en sus tinieblas. Queridos amigos, el Evangelio es la luz que significa la justicia, que significa la verdad de Dios, la que significa el que va a confrontarnos para decirnos cómo Dios nos ve y cómo Dios espera que nosotros nos arrepintamos de nuestra manera de vivir para venir a vivir como hijos de Dios. No todo mundo soporta ese mensaje. A muchos les causa dolor de cabeza, a muchos les molesta a tal grado que van a atentar contra la vida de aquellos que declaran la verdad del Evangelio. Así que, queridos amigos, es oportuno traer lo que Jesús dijo allá en las bienaventuranzas. Bienaventurados cuando por mi causa os persigan y digan toda clase de mentiras. Eh, el seguir a Jesucristo, no solamente como vimos el día de ayer, significa dejar cosas que son de menor valor para ocuparnos del mensaje del Evangelio, que es de mucho más valor para nosotros. También significa que en nuestro caminar como hijos de Dios vamos a encontrar obstáculos, vamos a encontrar la adversidad, personas que no están de acuerdo, personas que nos van a dejar de hablar, personas que nos van a criticar, personas que nos van a hostigar porque no están de acuerdo con el mensaje del Evangelio. Como dice Jesús, aman las tinieblas y no vienen a la luz para que sus obras sean reprendidas. Queridos amigos, yo quiero invitarles en esta mañana poder reflexionar. ¿Estás tú viviendo una situación de adversidad, de crítica, de ataque por parte de tu familia, de tus amigos? Es algo inherente al Evangelio. A Juan el Bautista les tocó que le cortaran la cabeza. Al Señor Jesús le tocó ser clavado en un madero injustamente. Si a ellos, los grandes profetas, el gran profeta Juan el Bautista y nuestro Redentor, el Señor Jesús, les tocó pagar con su vida, ¿cuánto podría costarnos a nosotros? Demos gracias a Dios que los tiempos en nuestro país son tiempos de paz y no existe esa persecución por los cristianos, al menos en la mayor parte del país. Pero no nos cerremos a la posibilidad de que de alguna manera nosotros estemos siendo perseguidos por causa del Evangelio. Vivamos en la luz del Evangelio, aunque a muchos les va a molestar poder ver que en nosotros estamos amando a Dios y estamos buscando obedecer sus mandamientos. Oremos. Bendito Padre, gracias por esta mañana, gracias que nos das la vida y gracias por esta porción del Evangelio. Oh Padre, reconocemos que el Evangelio no es algo que atraiga a muchos, no es que guste a muchos, al contrario, muchos van a provocar persecución y crítica en contra de los cristianos, porque el vivir conforme a tu voluntad se paga un precio, el precio de agradarte a ti, aunque no agrademos a las personas. Te ruego, Señor, danos esa fortaleza en nuestro interior
para vivir conforme a tus enseñanzas, buscando tu reino, amarte a ti y que tu gracia se derrame sobre nosotros. Y ayúdanos a tener paciencia, a ser perseverantes, a permanecer de pie frente a aquellas personas que de alguna manera nos atacan por nuestra fe y por nuestro amor a ti. Te lo rogamos todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, un buen inicio de semana. Nos vemos el día de mañana.